¿Qué es el don de hablar en lenguas? Bueno, para comenzar, el don de hablar en lenguas es una habilidad especial que el Espíritu Santo confiere al creyente. No es el bautismo del Espíritu Santo, como ya explicamos en un podcast anterior. Algunos entienden esa lengua de manera diferente a como nosotros la entendemos. Para algunos, esa lengua extraña es básicamente un lenguaje humano que el creyente no conocía, no aprendió, no estudió. Y esto se basa básicamente en la experiencia de Pentecostés, en Hechos 2, cuando la gente llegó a escuchar el mensaje de Pedro, y cada cual que estaba escuchando el mensaje lo estaba escuchando en su propia lengua. Pero Pedro no estaba hablando en lenguas, Pedro estaba hablando en arameo, estaba hablando en hebreo, y quienes escucharon en un lenguaje humano que era conocido y que era propio de la tierra de donde él provenía, porque había gente de todas partes del mundo, dice el texto en ese momento. Pablo habla del don de hablar en lenguas en 1 Corintios 13, pero lo describe en el 14 con lujo de detalle. Y habla de que aquel que habla en lenguas se edifica a sí mismo, y es un lenguaje entre él y Dios. Que cuando no hay nadie que interprete ese lenguaje, no hay nadie que esté presente para interpretar el lenguaje, eso no edifica a tu hermano en lo más mínimo. Y de hecho, cuando no hay nadie que pueda interpretar, aún en la iglesia de Corintios, Pablo enseñó que la persona debiera callar, que debiera silenciarse. Y la razón del silencio es que no está edificando al hermano. De hecho, Pablo dice, ¿cómo va a decir tu hermano amén a una cosa que él no está entendiendo? Aún más, Pablo instruyó que si iban a hablar en lenguas, que no debieran hablar más de 2 o 3 a lo sumo. Y en orden, 2 o 3 a lo sumo y en orden. Y luego explica por qué. Dice, porque si viene gente no creyente, vienen incrédulos, si entran aquí están todos hablando en lenguas, ¿no pensarían ellos que están todos locos? Pues tú te das cuenta que el apóstol Pablo entendía que ese don era algo conferido al creyente y que tenía que ver con su comunicación con Dios, que el que profetiza, dice Pablo, es superior al que habla en lenguas, porque el que profetiza habla a los hombres para entendimiento, para edificación del cuerpo de Cristo, pero el que habla en lenguas simplemente se edifica a sí mismo y está hablando entre él y Dios. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos entonces es ese lenguaje al que Pablo se refiere en 1 Corintios 14 diferente a la experiencia de Hechos 2? Bueno, yo entiendo que sí, porque en Hechos 2 no se requirió de ningún intérprete. Pedro habló en su propio lenguaje y quien escuchó sin intérprete entendió lo que Pedro estaba diciendo. En el caso de este otro lenguaje, sí se requiere de un intérprete, y la persona que está hablando en una lengua distinta a la que la persona que está escuchando incluso conoce, que no fue el caso en Hechos 2. Lo otro es que en Hechos 2 el don que se dio en ese momento sirvió para evangelización de los perdidos. Pedro habló, la gente oyó en su idioma y 3,000 personas nacieron de nuevo. En 1 Corintios 14 se nos dice que ese lenguaje es entre el creyente y Dios, número 1, y número 2, que no es para la edificación del otro, a menos que haya alguien que interprete. Por tanto, jamás podría ser usado de manera evangelístico este otro lenguaje de 1 Corintios 14. Por eso nosotros lo diferenciamos. Y en eso estriba básicamente la diferencia. No he entrado en la controversia de si ese don está presente o no está presente al día de hoy, porque esa no era la pregunta que se nos había enviado. Gracias por tu gentil atención y será hasta la próxima.